Vamos a hablar un poquitito de la cuestión de los ingresos en este momento bajo el gobierno de Milei. Y estamos en contacto con el director de la consultora CP y macroeconomista egresado de la Universidad de Buenos Aires, Federico Pastrana. Federico, muy buenos días. Daniel Tonietti y Jorge Duarte, el resto del equipo, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, primero muchas gracias por atendernos, Federico. Primera cuestión, ¿qué está pasando con los ingresos desde que asumió Milei con los trabajadores registrados, con los trabajadores estatales, con los trabajadores no registrados, con las jubilaciones, las pensiones y con los programas sociales, Federico? ¿Federico? ¿Estamos en contacto con Federico Pastrana o estábamos en contacto con Federico Pastrana? Hola, Federico Pastrana, ¿estás ahí? Si estás ahí, por favor, algún gesto, por favor. Estuvimos en contacto. Estuvimos en contacto con Federico Pastrana. Bueno, vamos a mover. Si no lo siguen en redes, vamos a mover la copa. Muy recomendable la cuenta de X de Federico Pastrana, que suele publicar información muy interesante respecto del mercado de trabajo, en lo que tiene que ver con el empleo y también con los ingresos, que es por lo que estamos... Es interesante por lo que está sucediendo, y hay un detalle que a mí me gustaría, cuando conversemos con él, como para poder analizar qué es lo que está sucediendo con el trabajo registrado, con el trabajo estatal, insisto, sobre la cuestión no solo del salario, sino sobre los ingresos, donde estén las jubilaciones y esté la guacha. Ahora sí, Federico, ¿nos escuchás? Sí, se te escucha. Bueno, ¿llegaste a escuchar la pregunta? Sí. Sí, perfecto. Bueno, les decía, nosotros analizamos en la consultora mes a mes la evolución de esos ingresos y en un momento nos pareció que estaba cambiando la tendencia de lo que venía pasando. Básicamente, eso pasó a principios de 2025. El modelo económico de Milei tuvo 3 etapas en términos de ingresos. La primera etapa fue el ajuste furioso, ¿sí? En donde salarios, jubilaciones, los salarios privados, los públicos, todos cayeron, unos a mayor velocidad que otros, ¿sí? Los salarios públicos cayeron 20 puntos, los salarios privados 12 puntos, la jubilación mínima otros 20 puntos, y después, en el segundo semestre de 2024, empezó a recuperar generalizadamente todos los ingresos, ¿sí? Lo que pasa es que algunos recuperaron más y otros menos, es decir, unos lo hicieron más intensamente y otros menos. ¿Por qué pasó eso? Básicamente, el gobierno logró que la economía y la sociedad recupere ingresos a medida que bajó la inflación. Es decir, fueron los frutos de la desinflación con ingresos indexados. Es decir, sobre todo, eso se explica muy claro en las paritarias y en las jubilaciones, que ajustan con lo que pasa en la inflación anteriormente. Es decir, ajustan con la inflación pasada. Ese periodo sería año 24, ponele, y parte del 25. La segunda parte de 2024. La luna de miel del gobierno con la sociedad, ¿sí? Las encuestas le daban bárbaro. Al gobierno le daba todo bien. En ese momento lo que estaba pasando es que estaban creciendo los ingresos. ¿Sí? Se estaban recuperando los ingresos. Entonces, ¿por qué? Porque todo ajustado con la inflación pasada. La inflación daba 6, la inflación pasada va a 6 puntos, y de repente la inflación bajó a 2. Entonces, claro, si vos seguís ajustando al 6 y la inflación es 2, tenés ganancias de salario real todo el tiempo. Salario real e ingresos reales. Eso pasaba en 2024. ¿Qué pasó? Claro, la inflación llegó a bajar hasta 2 puntos, y después no bajó más. Sí, está estancada en 2 la inflación, ¿no? Exacto, está estancada en 2. Llegó a bajar a 1,6, de repente está a 2,3, con lo cual lo que pasó es que la inflación dejó de bajar y esas ganancias de la desinflación desaparecieron. Y además pasaron más cosas. El gobierno se puso mucho más duro con las paritarias, el ancla salarial se puso mucho más dura y le pidió a los gremios que no negocien con la inflación pasada, sino que vayan entre 1 y 1,5 por mes. Como las paritarias fueron entre 1 y 1,5 por mes y la inflación se quedó en 2, todos los meses vos ves que el salario real cae, y el poder adquisitivo de lo que negocian sindicatos y cámaras cae todo el tiempo. Entonces eso cambió la dinámica salarial e hizo para nosotros una cuestión muy importante, que es que el esquema económico tendió al estancamiento. Básicamente porque los salarios, que son uno de los grandes motores de la demanda interna y del consumo, está planchado. En el mejor de los casos está planchado, en el peor de los casos cae todos los meses, ¿sí? A la velocidad de que dé la inflación, que no da nunca por debajo de 1,5, con lo cual los salarios tienden a caer todo el tiempo. Bien, estamos hablando con Federico Pastrana. Quiero preguntarte puntualmente, porque sé que
tenés una posición al respecto que de alguna manera representa una novedad, como de algún modo también representa una novedad claramente el modo de organizar a la sociedad argentina del gobierno de Javier Milei y el ajuste, ¿no? Que fue un ajuste, sí, hay que decir que por su profundidad y por su velocidad, probablemente estamos entre el ajuste más importante de la historia contemporánea de la Argentina. Bajo democracia, sin duda. Bajo democracia, sin duda. Vos o sea, en ese punto el presidente Milei no miente cuando dice hice el ajuste más importante de la historia. Sí, bajo democracia es el ajuste más importante de la historia. Bien. Ahora, hay que entender dónde fue el ajuste y por qué. Quiero preguntarte ese punto. Pasa, ¿dónde estamos? Por ¿Dónde eso. estamos ahora? Porque eso es lo que no se termina de entender. Vos decís, che, pero pará. Quiero preguntarte por los programas sociales y en particular por la UH, la tarjeta alimentaria y los demás programas sociales. ¿Qué detectás ahí? Bien. A ver, el gobierno, el problema económico, déjame contextualizar un cachito más y ahí te respondo. El problema económico tiene una crisis de ingresos. Hoy la economía tiene una crisis de ingresos y el programa económico, las características del programa económico llevaron a eso en el 2025, es decir, en el año que transcurrimos, ¿sí? Ahí es donde se estancó la economía y se estancaron los ingresos y algunos empiezan a caer. ¿Qué explica eso? El ancla salarial es lo primero que dijimos, ¿sí? Las paritarias y el techo de las paritarias. Lo segundo es el ajuste fiscal. El ajuste fiscal fue muy grande y se sostuvo. Y cuando vos ves algunos rubros del ajuste fiscal, se profundizaron. Ese punto son los planes sociales. Cuando vos vas a ver en la cuenta fiscal la previsión social sin jubilaciones y pensiones, te da que ajusta. De hecho, en 2025 ajusta más que en 2024. No más, sigue ajustando. O sea, vos tenés un ajuste muy grande en 2024 y el ajuste siguió en 2025. ¿Cómo puede ser que el gobierno haga el mayor ajuste fiscal de la historia y la asignación universal crece 38% en términos reales? ¿Cómo puede ser? Me gusta detenerme en este punto. Más grande de la historia y la pobreza medida por ingresos con las fuentes oficiales caiga. ¿Es compatible? Respuesta, sí, es compatible. Cuidado con decir que eso implica que el gobierno tiene una política compensatoria importante y por eso no hay tanto quilombo. Mentira, no es así. Ahí está el punto de discusión más importante. El gobierno lo que hizo es agarrar un instrumento, una política social, y al resto básicamente la licuó, con una inflación muy grande en 2024 y sigue licuándose en 2025. ¿Cuáles son los instrumentos de que licuaron? Por ejemplo, la beca Progresar está clarísimo. Por ejemplo, los discapacitados. Por ejemplo, el haber mínimo, que está cayendo todo el tiempo, pues tiene un bono compensatorio y está congelado. Luego vos tenés distintos ejemplos de cosas que fueron ajustadas en gran medida. Vos tenés un aumento muy grande de la asignación universal, pero el resto cae. Eso implica que la política social medida en su conjunto cae 20 puntos. Entonces, tenés uno que sube 38 y el resto 20. ¿Por qué? Porque la asignación universal básicamente es barata, Daniel. Esa es la historia. Es barata en relación a otras prestaciones. Es barata y uno podría pensar también es muy eficaz en el sentido de que llega de modo directo y también está... Es la política de transferencia monetaria mejor que tiene... Y no tiene ningún puesto... monetaria, por monetaria, eso, sí, y además está asignada a la base de la pirámide, al decir que recibe menos ingresos, que es al que destina todos sus ingresos a... llamémoslo, a sobrevivir, ¿no? Al consumo de alimentos y eventualmente algún que otro servicio. O sea, podemos decir que me llama la atención el dato, porque acá el dato que trae Federico es, a mi modo de ver, con respecto al mercado laboral y al resto de los ingresos lo podríamos sospechar o lo podríamos ver y de alguna manera nosotros somos testigos directos de eso. Pero en el gobierno de Milei, confirmame esto Federico, que lo acaba de decir, en términos reales, la UH tuvo un 38% de aumento. Sí, 38% de aumento. Cuando vos comparás entre 2024 y 2025, 2024-2025 respecto a 2022-2023, o sea, promedios, ¿no? Para no agarrar los meses, que salta, tenés un aumento de 38%. Pero pesa el 10% del presupuesto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hicieron? Bueno, ahí los tenés. Ahí tenés a los discapacitados. Cuando vos ves el rubro de prestaciones no contributivas, decís, pará, esto que cayó tanto, ¿cómo puede ser que algo, bueno, sí, lo que pasa, o asignaciones familiares del sector formal, vos le preguntás a una persona que trabaja en comercio y cobra 800 lucas,
800 lucas cobra, ¿eh? Sí, no sí. llega a fin de mes esta persona si tiene 2 pibes. No. Cuando le preguntás las asignaciones familiares que cobra, o decís, no puede ser. Lo que está pasando en Argentina es que se rompe el sistema previsional en términos de formalización. Las personas que cobran en el sector formal cobran menos que los tipos que están afuera del mercado de trabajo. O sea, vos no tenés incentivo a formalizarte. Yo pierdo la asignación universal. No, pero en otros momentos, cuando vos dejabas de cobrar la asignación universal, conseguías un laburo en blanco, te pagaban por medio del laburo en blanco lo mismo o más. Bueno, ahora es al revés. Bien. Entonces vos tenés una política social que se desarticuló, se rompió y está focalizada totalmente en un instrumento. Todo el resto cae y cae con una intensidad muy grande. Por eso es que cuando vos ves los números fiscales te da un ajuste muy grande, ¿no? Gracias por tu tiempo, Federico. Te vamos a invitar un día, así podemos conversar con mayor profundidad aquí al programa, si puedes venir. Dale, cuando quieras. Muchas gracias. Un abrazo, Federico gracias. Pastrana, es muy interesante escucharlo, porque viene anticipando